El profesor con educación, todo se puede, conmigo, con Sergio Fajardo. Sigo yo explorando este mundo de la educación y estamos concentrados en esta serie en los temas que vienen en principio después del bachillerato. Terminar el bachillerato, para dónde sigue ese universo de jóvenes, muchachos, muchachas de Colombia. Hoy tengo una selección Colombia. Les agradezco que estén acá, ya les voy a decir quiénes están conmigo, porque invité a Adolfo Meisel, es el rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, la mejor universidad de Barranquilla, del Atlántico y de muchas partes. Esteban Piedrahita, el rector de la Universidad ICESI, gran universidad de Cali, un papel muy especial que juega en esa ciudad y en esa región. Y el padre Luis Fernando Múnera, que es el rector de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. La Javeriana tiene otras sedes, en Cali tiene una sede muy buena, pero son 3 universidades privadas de élite en el sentido académico, con las mejores condiciones. Entonces yo quiero conversar con estos 3 amigos acerca de ese mundo de la universidad y quiero que nos enriquezcan la mirada que estamos construyendo acerca de lo que pasa con nuestros jóvenes cuando terminan de estudiar el bachillerato. Una pequeña cosa, Sergio. Hoy hay también un porcentaje muy importante de jóvenes que desertan o que salen del sistema escolar en el 9º grado, que es cuando termina la media. Entonces, hay un grupo importante de 9º grado que también tienen una formación y unas expectativas de formación, y los que terminan 11. Eso lo tengo clarísimo, lo que pasa es que no quería entrar en ese problema porque hace parte de las discusiones de la ley estatutaria, que es educación superior, terciaria, posmedia, pero esa es una observación válida también. Entonces, a mí me gusta empezar este programa siempre con una sección que yo llamo informalmente los primeros pasos. Y de cada persona que invito le pregunto algo acerca de su comienzo en la vida, los primeros pasos, y fundamentalmente la posibilidad de identificar alguna persona que haya sido entrañable, que haya tenido un impacto en lo que es la vida que ustedes escogieron, y así seamos varios y tengamos que repartirnos más el tiempo en esta conversación. No puedo dejar de preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, un poco acerca de ese contexto y personas que hayan sido muy influyentes. Entonces empecemos aquí con Luis Fernando Múnera. Pues aquí pensando en una persona que fue muy influyente en mi vida, se llama José Carlos Jaramillo, un jesuita que nos llevaba al campo. Nosotros estábamos en el Colegio San Ignacio y con él íbamos al campo 3 veces al año a compartir con comunidades campesinas. Creo que eso marcó muchísimo mi vida. ¿Por qué? Porque descubrí otras personas, descubrí una sensibilidad muy especial de la gente hacia lo religioso, y porque me sentí acogido por personas que no conocía y pude hacer unas interacciones que yo no hubiera hecho de otra manera en la vida, y creo que le dio mucho sentido a lo que soy hoy. Les voy a contar algo. Yo tengo familia jesuita. Como buen país en las familias siempre había, pongamos estos términos amables, curas y monjas. Sí, sí. Y yo tuve un tío abuelo que fue provincial de los jesuitas, familiares que fueron jesuitas, mi papá estudió en el Colegio San Ignacio, en fin. Entonces, ese mundo de los jesuitas, que además tenían una virtud muy grande, siempre escogían, los que se iban a estudiar de jesuitas eran muy buenos estudiantes. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de los jesuitas, solamente esa anécdota. Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, la misma pregunta. Bueno, tengo que hablar de mi madre. Mi madre me enseñó a mí a leer. Primero que ella me leía. Tengo recuerdos muy tempranos de mi madre leyéndome a mí cuando yo era pequeño. Y ella, cuando yo tenía unos 4 años, que todavía no había entrado al colegio porque en esa época no íbamos sino directamente a kinder, ella le enseñó a leer a una empleada de la casa. Y a mí eso me llamó la atención y le pedí que me enseñara a mí a leer. Y me enseñó a mí a leer. Entonces, cuando yo entré al colegio pensaban que era muy inteligente porque supuestamente había aprendido a leer muy rápido, pero era que ya yo venía entrenado de mi casa. ¿Recuerda el método para aprender a leer? No recuerdo cómo me enseñó a leer mi madre, pero sí recuerdo cómo enseñaban en el colegio con unas cartillas
con unas cartillas que tenía. Primero enseñaban las vocales y luego nos hacían repetir algunas frases en el colegio. Pero para mí eso era ya pues muy elemental porque pan comido. Mi mamá me había enseñado y mi motivación grande para aprender a leer es que tenía un primo, unos pocos años mayor que yo, que leía. Y a mí me parecía el ejemplo del hombre libre. Aquel que... ¿Cómo se llamaba ese primo? José Luis Jácome Roca, primo hermano. Muy bien. Y me estudió con los jesuitas. Pero a mí eso me parecía maravilloso, me parecía que era la libertad de una persona de poder leer lo que quisiera leer. Y él leía lo que llamábamos paquitos o cuentos de Batman o de Superman. Muy bien. ¿Cómo es que se dice en Bogotá las revistas de... En Medellín se decía revistas, cómics, paquitos en la costa. Bueno. Esteban Piedrahíta, rector de ICESI. Pues yo mencionaría a mis padres y a mi abuelo materno. Mis padres y creo que mi abuelo me inculcaron, o nos inculcaron de chiquito la curiosidad. Salimos, pues, mis hermanos y yo, bastante buenos estudiantes, pilos, curiosos, y no, nos leían y nos incentivaban la lectura. Yo, pues, estoy recién llegado al mundo académico, pero, pues, refiero dos ejemplos, de alguna manera, de mi abuelo y de mi padre. Mi abuelo era ingeniero de minas, de la Facultad de Minas de Antioquia, y trabajó en ingeniería, pero me decía, era fanático de Darwin, como lo soy yo, y de la evolución humana sobre todo. Y me decía, si yo pudiera volver a vivir, sería paleontólogo y estaría pues en África buscando los fósiles de los homínidos. Y yo decía, bueno, estoy ingeniero, pero se puede hacer esto. Y mi papá, después de una carrera de 26 años en negocios, pues dio el salto a ser rector. Entonces creo que pues me mostraron que era posible cambiar y también, ¿no?, perseguir de alguna manera la pasión de uno o irse a otro mundo, y que de pronto lo que uno ha aprendido de competencias gerenciales podían servir en el contexto universitario. Bueno, listo. Cada uno tiene una tremenda historia. No tenemos tiempo para profundizar más esas historias y vamos directamente al primer interrogante que tengo en mente, que se los compartí a ustedes, y es el siguiente. Cada uno de ustedes recibe jóvenes, ¿sí?, a sus universidades. ¿Por qué no nos cuentan cómo son esos jóvenes que están recibiendo hoy? Y quiero a ver si podemos hacer el ejercicio en el sentido de decir, Adolfo, está recibiendo jóvenes que si van a entrar a la Universidad del Norte son buenos estudiantes. Esa es una primera condición. Allá no entra ningún malo, entre comillas, pues, malo no, perdón la expresión porque no es correcta, flojo, sino que ya tiene una formación bastante aceptable por lo menos. Y son jóvenes, en primera instancia, caribes, pueden venir de otras partes. Entonces me gustaría, a ver si nos puede explicar cómo son esos jóvenes hoy y jóvenes caribes. Bueno, yo dicto en el primer semestre de año siempre el curso de Historia Económica de Colombia. Y desde hace ya varios años los pongo como proyecto final a escribir la historia de sus familias para ilustrar lo que han aprendido en el curso. Las grandes tendencias, los temas de transición demográfica, violencia, urbanización, educación, servicios públicos. Y ya hemos sacado 2 libros. Sí, yo tengo una copia de uno. Estamos preparando 2 más. ¿Y qué me sorprende a mí siempre de la historia de estos estudiantes? Como tú decías, son muy inteligentes. Tú mencionabas que esta es una universidad de élite, pero es una universidad de élite no del origen social y económico, sino del talento, porque son muchachos muy talentosos. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me sorprende? La cantidad de estudiantes nuestros que sus abuelos o bisabuelos eran analfabetas, campesinos típicamente analfabetas, y que, pues, obviamente es una muestra sesgada, ¿no? Porque son casos exitosos. Si llegaron a la Universidad del Norte porque son esforzados, inteligentes. Pero lo típico es que el abuelo era campesino analfabeta. Emigraron y los padres, por ejemplo, estudiaron carreras técnicas o pusieron pequeños negocios como reparación de televisores. Y ya la tercera generación, la de ellos, es la que logra entrar a la universidad con muy buenos resultados. Entonces,
digamos, ahí se ve la inmensa movilidad que hay en Colombia. Y ahí sí quiero yo mencionar un estudio que se menciona mucho, yo creo que con un efecto muy negativo, de la OSD, que supuestamente encontraron que en Colombia se necesitan 10 generaciones para pasar del estrato... Más que la historia de la República, ¿no? Colombia. Sí, entonces 250 años son... pues, se necesitan, ¿cuántos son? No, 25... Sí, no, son como 13 generaciones, son como 300 años. Son 25 casi. Generaciones, dijeron, y son 250 años. Entonces yo le dije recientemente, nadie ha hecho un estudio de movilidad en Colombia durante 250 años, porque nadie tiene la evidencia para eso. Y segundo, que de hace 250 años aquí todo el mundo era campesino, básicamente. Y los que no eran campesinos eran terratenientes, pero no eran ni siquiera universitarios. Entonces aquí ha habido una transformación de una movilidad social enorme, y ese estudio se está siendo mal interpretado, porque ese estudio lo que dice es que es muy difícil pasar del último decil al primer decil. Eso sí es cierto que es difícil, pero es que la movilidad, los sociólogos lo dicen, es normalmente de corto plazo. O sea, yo me muevo un decil para arriba, el de decil para arriba baja, hay circulación, y en Colombia hay mucha movilidad. Ya yo tengo una edad en que yo le decía el otro día a unos muchachos en Cartagena que decía, es que aquí mandan los mismos de toda la vida. Dije, no. Yo conozco a quién eran los ricos cuando yo crecí en Cartagena, y los ricos que eran ricos cuando yo era pequeño ya no son ricos. Ya hay unos nuevos ricos que han aparecido. Los gobernantes. Y ha habido una movilidad social muy grande. Una movilidad muy grande porque por migración del campo a la ciudad. Pero una pequeña interrupción, Adolfo, y porque yo he estudiado pues todo lo que ha escrito Adolfo acerca del... Este es un hombre caribe, y él habla de la región Caribe, y ha luchado por el Caribe, y se ha manifestado su inconformidad con lo que ha sido el poder central. Los paisas no son muy del afecto en el sentido político con Adolfo, que yo lo molesto por eso, pero la educación en el Caribe tiene unas notas muy bajas, en una tierra de tremenda creatividad. ¿Puedes explicar un poco acerca de ese joven Caribe? ¿Por qué es esa educación tan baja en la región Caribe de Colombia? Los indicadores de calidad de la educación en el Caribe son los peores en Colombia. Sí. Estuve recientemente en La Guajira, en un evento en Albania, y mostré que los últimos lugares en el país en calidad los tiene La Guajira. Pero todas las ciudades del Caribe, todo el Caribe tiene los peores indicadores. Y tiene que ver con falta de inversión. No es un problema, obviamente, de talento de la gente ni de capacidad. Falta de inversión, falta de priorización. Por ejemplo, uno mira los planes de desarrollo departamentales o municipales. No hay una prioridad de invertir en la educación. Se invierte en cosas que a veces son elefantes blancos. Y este es un caballito de batalla que he tenido con otros profesionales del Caribe colombiano de hace varios años. Hay un proyecto de hacer un tren de alta velocidad entre Cartagena y Santa Marta. Eso no es rentable por ningún lado. Eso sería deficitario. Se gastaron ya 6.000 millones de pesos en estudio de prefactibilidad y no digo que era. Y quieren ahora gastarse 60.000 millones en el estudio de prefactibilidad. Y algún dirigente me dijo, no, pero eso, aunque no sea rentable, hay que hacerlo, porque si no, nos quedamos nosotros sin obra y el interior con obra. Yo le decía, propongan obra en educación, invirtamos en mejorar la calidad, en construir colegios. Hay un déficit de colegios porque los niños la mayoría de los niños del Caribe están en doble jornada. Listo, Adolfo. Esteban Piedrahita, de Cali. Cali, que es una ciudad pues que ha estado en un conflicto permanente en estos tiempos, volviendo pues a lo que fue el paro, la primera línea. Cali se convirtió en un símbolo negativo por la violencia, por muchas cosas muy dolorosas para una ciudad esplendorosa en tantos sentidos, que va a ser la COP16 este año. Pero esa Cali ha tenido una cuestión social muy grande. ¿Cómo son ese mundo joven que entra al ICESI y ese mundo joven de Cali
Valle del Cauca y seguro que me vas a contar un poco lo que significa dentro del Pacífico la ciudad de Cali. Sí, pero lo primero que diría es que tenemos la impresión, los mayorcitos, que ya comienzo a hacerlo, de que estos jóvenes son flojos, ¿no? Desinteresados, como que nada les interesa, y pues yo encuentro, al menos los que llegan a ICESI, que es totalmente diferente. O sea, yo creo que mi generación era más aburridora y más convencional que esta, en todo sentido, ¿no? Desde la orientación sexual hacia, obviamente, la mezcla étnica, pero los intereses, ¿no? Los clubes de 50,000 cosas, las carreras que, ¿no? ICESI hace una generación tenía 2 carreras, hoy tiene casi 30. Entonces yo primero diría que estos jóvenes de hoy, digamos, hay una, pues, yo creo que Internet también y la globalización le ha abierto el mundo de una manera increíble, y hay muchos intereses, a veces muy dispersos. Eso, la abundancia de intereses o de posibilidades a veces confunde, y mucha diversidad. Entonces eso me parece que es un plus, ¿no? Son muchachos muy sensibles también, que eso tiene también cosas muy buenas, ¿no? ¿Qué significa sensible? Pues yo no sé, pues en nuestra época pues los hombres no llorábamos y no podíamos llorar y éramos machos, y eso ya ha cambiado un poquito, y creo que estamos aprendiendo de las mujeres de cosas en las que son mejores, y lo vemos ahora con el tema de salud mental, me parece a mí. Estamos como, digamos, bueno, no sé, encarando ese tema y mostrando las vulnerabilidades de los hombres. Te diría que los que llegan a ICESI pues son nos enorgullece mucho como Uninorte, que casi el 60% de nuestros estudiantes de pregrado son de estrato 1, 2 y 3. Hace 25 años éramos prácticamente todo estrato 5 y 6, colegios privados. Hoy el estrato más representado en ICESI es el estrato 2. Y hemos logrado, digamos, mantener o mejorar calidad, tener excelente empleabilidad y salarios promedios con diversidad, no solo, pero tenemos sociólogos, músicos, antropólogos, médicos, etcétera, y diversidad racial y de otros tipos, y sobre todo socioeconómica. Entonces, los que nos llegan, muchachos, claro, no exentos de dificultades, el ajuste a la universidad, el método de aprendizaje de la universidad, que usa mucho la activación del aprendizaje, es un choque para muchos muchachos. El rigor también puede ser medio chocante, pero los acompañamos. Recibimos muchachos talentosos que se quieren destacar, y en general pues nos va muy bien. Sé que ahorita hablaremos de deserción, pero pues la tasa nacional es altísima y nosotros logramos acompañar. Si alguien tiene problemas económicos, estamos allí, ofrecemos más de 1,000 almuerzos gratis al día, los acompañamos con centros. Nosotros exigimos matemáticas, inglés, lenguaje, tenemos un currículo central robusto, los acompañamos allí y estamos redoblando la apuesta de acompañamiento. Entonces, pues yo no sé, a mí me llena de esperanza que tengamos más jóvenes estudiando. ¿Cuántos estudiantes son? Eso de todos somos 7,500, pero hace 20 años éramos 1,500 o 2,000. Uh-huh. Entonces, y hay otras universidades como la Javeriana muy buenas en Cali, y yo digo, yo no voy a cambiar el mundo, pero de pronto los 26,000 graduados de ICESI y los 7,000 que vienen en camino, esos 30 y pico mil sí cambian el mundo y nuestra sociedad en un mundo de niveles. Sin duda. Y jóvenes, así como le pregunté a Adolfo por el Caribe, la Sultana del Valle, Cali, nosotros somos con todo ese espacio del mundo pacífico que hoy... Un departamento muy diverso y muy próspero en su región. Nosotros tenemos mucha influencia antioqueña en el norte, influencia obviamente afro en el oeste, indígena al sur, y como universidad recibimos principalmente estudiantes del Valle, pero también muchos de Cauca, Nariño, Huila, algo de Caquetá, Tolima nos llega, algo del eje cafetero, pero sobre todo Valle, Cali y los demás municipios, Cauca y Nariño. Tenemos, yo creo que pues de universidades de nuestro perfil, pues habría que ir a la Universidad del Norte, una población afro importante, un centro de estudios afrodiaspóricos, mucha discusión sobre el tema afro, que eso pues en Cali hace 20 o 25 años era impensable, y más en una universidad privada. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de esa diversidad que enriquece la experiencia de todos. Yo he ido por toda Colombia, pues es una de las ventajas de haber estado en lo público, en la política y recorrer el país. Y de alguna manera tengo nombres para las regiones. Yo digo, el Caribe es la región de la creatividad. Donde hay más creatividad es el Caribe. Y por eso me duele a mí siempre que digo, como así que la educación del Caribe es la peor. Con ese talento. Y en el Valle del Cauca, yo siempre he contado esto a partir de un estudio de un señor que me cae muy bien y que lo he estudiado, Gustavo de Rú, que yo decía lo siguiente: si a mí me dijeran, mira, esta es Colombia, aquí está este territorio, estas son las condiciones, escójase un pedazo para usted, y me escojo el Valle del Cauca. Tiene unas condiciones extraordinarias, el Pacífico al lado, ese valle que es de una riqueza. Siempre decía, esta es la que yo me escogería para mí. Es sitio privilegiado de Colombia
con todo este conflicto que tiene hoy nuestro país. De Colombia, sí, un conflicto tremendo. Y bueno, y ahora lleguemos pues a la capital de la República con un rector paisa en la Javeriana que tiene un universo de personas, pues por supuesto de Bogotá, pero de muchas otras partes también del país. Aquí vienen muchas personas. ¿Cómo es el mundo joven que ustedes reciben? Luis Fernando Munera, rector de la Universidad Javeriana en Bogotá. Yo lo primero que diría, y creo que recojo un poco lo que se ha dicho, es una gran diversidad. Y una diversidad que hoy es más visible que antes. Probablemente siempre hemos sido diversos, pero hoy esa diversidad se expresa muchísimo más y los jóvenes expresan su diversidad sexual, étnica, de origen, etcétera, etcétera, sociocultural. Hoy es una diversidad que se expresa. Hay una gran sensibilidad. Yo creo que estamos en los post-pandemia y eso nos ha generado muchas cosas. Y esa gran sensibilidad, como decía Esteban, tiene muchas cosas buenas. Una apertura al otro, una apertura al arte, una capacidad de lectura muy, muy fina de la realidad y de los demás, y también unas resonancias internas muy grandes sobre lo que nos pasa. Somos más solitarios. Bogotá es una ciudad un poco solitaria porque tú tienes grandes desplazamientos para ir de un lugar a otro y tienes que quedarte, digamos, en la universidad todo el día. No es fácil volver a casa, no es fácil que las familias se encuentren. Pues los círculos de amigos, en fin, hay unas condiciones también sociales. Yo también creo que es una generación a la que la sociedad le está ofreciendo poco como proyectos de vida, y entonces hay incertidumbre, hay temor sobre el futuro. ¿Qué va a ser qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esto que aprendemos, ¿para qué nos va a servir? ¿Nos vamos a pensionar? Bueno, ¿qué va a pasar con tantas cosas en la vida? Yo creo que hay una incertidumbre que genera también una cierta vulnerabilidad, una gran apertura al mundo. Es como que estos son ciudadanos del mundo realmente. Y bueno, también los medios de comunicación, los celulares, las redes, etcétera, lo digital, ya hace parte de la vida y hay que vivir, aprender, disfrutarlo. Nos genera... Hay que gestionarlo, nos genera incertidumbre, nos genera preguntas y también nos genera ilusiones. Y en el contexto social, la Javeriana, socialmente, Bogotá pues es nuestra capital, 8 millones de personas, gigantesca. En el Caribe, en el Valle, en Antioquia, pues hay una identidad regional de todas maneras. La Javeriana, que desde esa perspectiva, socialmente, dentro de una ciudad como Bogotá, ¿cómo la ves ubicada? Mira, yo creo que primero es una perspectiva nacional, más que de ciudad. Yo me he venido preguntando si nosotros cuando hablamos de territorios a veces pensamos muy lejos, y Bogotá, Cundinamarca, Boyacá son territorios que deberíamos considerar mucho más y estar mucho más presentes, por lo menos mucho más sensibles a ellos. Estas universidades son hoy universidades de clase media, y eso creo que es importante porque sí es un lugar de encuentro social muy potente en una sociedad a la que le cuesta, digamos, la unidad social, y nosotros tenemos distintos estratos socioeconómicos, distintas regiones, orígenes, y creo que es muy importante ese espacio de la universidad como ese gran lugar de encuentro social. Ese rector Munera, muy importante. Hay pocos lugares en Colombia donde los colombianos de diferentes clases sociales se encuentren en igualdad de condiciones, tengan acceso a los mismos profesores, gimnasios, bibliotecas, etcétera, porque vamos en carriles muy separados y luego nos encontramos en condiciones de asimetría de poder. En estas universidades privadas, en las públicas también, aunque las públicas lamentablemente han perdido las capas más altas de la sociedad, en estas universidades que han hecho un salto hacia la inclusión, realmente se arma un sancocho, por así llamarlo, muy rico de experiencias diferentes y se encuentran los colombianos en igualdad de condiciones. Pues claro, hay unos que tienen más privilegio que otros, pero igual ahí en la universidad son bastante iguales o casi iguales. Hay mucha dimensión. ¿Qué dice Adolfo? Sí, yo remataría en esto que decía Esteban, que en los colegios hay una estratificación mayor hoy en día en Colombia, porque digamos, las personas de estrato 5 y 6 van a colegios privados, donde básicamente nada más está
el mismo grupo socioeconómico. Los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 van a los colegios públicos y estrato 4 van al colegio a veces privado, pero que básicamente está solo el estrato 4. En los colegios no se mezclan los estratos de la manera como sí se mezclan en las universidades. Y paradójicamente, en algunas de las universidades privadas se mezclan más que en las públicas, porque algunas públicas son básicamente de estrato 4, porque no tienen el 5 y 6, pero tampoco tienen el estrato 1 y 2 muchas veces y 3, porque como aplican tantos, y sobre todo esto con la gratuidad se puede aumentar, porque aplican muchos, pero seleccionan solo unos pocos. Entonces, los estratos 1, 2 y 3 pueden terminar perdiendo esa competencia. Es interesante que la mayoría de los muchachos de estrato 1 y 2 que estudian en universidad en Colombia están en universidades privadas, ¿no? Aunque la mayoría del total de estudiantes están en públicas, pero los estratos 1 y 2 en privadas. Bueno, vamos para allá, pues se me están adelantando un par de cosas, pero no importa. Pasemos una ronda a entender cómo es el proceso educativo hoy en las universidades. Yo les voy a contar algo. Yo en algún momento decía, cuando yo sea grande, quiero ser rector de una universidad. Ya estoy muy grande para ser rector de una universidad, pero pues ese es mi mundo, fascinante, sigo siendo profesor, en fin, muchas cosas de ese estilo. Pero sin duda alguna, pues este mundo ha cambiado y habitualmente de esto se habla es para la educación escolar, el sistema escolar. Pero en el mundo académico, el mundo de la universidad, voy a decir una cosa y ustedes me contestan o me refutan o explican. Cambiar dentro de una universidad es muy difícil, porque además hay un paradigma y han contratado personas con unos doctorados, son personas formadas, como fui yo, pues estoy hablando desde mi experiencia personal, con una formación especial, científicos que entran a la universidad a hacer su vida, pero ahora este mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria y para muchos de esos profesoras que se formaron en ese espíritu, hoy es un espacio distinto. ¿Qué está pasando en el proceso educativo allá en las universidades? También, por supuesto, está llegando el tema de la inteligencia artificial. Por eso les preguntaba acerca de este mundo joven, todos estos jóvenes que llegan con profesores que no son de esa generación y que fueron formados en otras formas de la vida académica. ¿Usted me puede contar un poco acerca de qué es lo que está pasando allá? Porque aquí nos va a estar mirando un padre, una madre o un abuelo como yo y va a decir, mira, ya mi nieta va a entrar y ¿a qué va a entrar? Si son de otra manera. A ver, ¿quién quiere arrancar? Arranca, Esteban. Yo soy el más ajeno al mundo universitario de todos los que estamos aquí. Yo no he sido profesor y llevo 2 años y medio como estoy en quinto semestre, terminé quinto semestre de rectoría. Muy bien. Pero mi impresión como medio outsider es que las universidades son hacia afuera, innovadoras, incluso contestatarias y revolucionarias, pero hacia adentro profundamente conservadores. Sin duda. No como votan los profesores, los muchachos que tienden a votar, digamos, hacia tu izquierda, pero en cómo se organizan, en la aversión al cambio, en así se han hecho las cosas, en lo que valoran, sumamente conservadores. Y pues hay razón para ello porque llevan 200 años de mucha estabilidad, ¿no? Y en el caso de Colombia, por los últimos 20 años, hasta el 18, 19, de esplendor, ¿no? Todas las universidades de Colombia, buenas, malas, regulares, privadas, públicas, crecieron. Nosotros pasamos de ser un instituto a una universidad con laboratorios con más de 120 PhDs, o sea, pudimos hacerlo todo, además incluyente. Y el mundo nos cambió. La tecnología y la disrupción recién a principios de la década pasada comienza a tocar a la puerta de las universidades que decían, no, el mundo está cambiando y las universidades sabemos hacia dónde va más o menos y podemos analizar que el mundo cambia, pero la universidad no, nosotros seguimos en lo que, ¿no? Porque somos, pues eso ya cambió. Entonces, desde 2012 más o menos que salen los MOOCs y después con la pandemia, hay jugadores nuevos, entrantes nuevos, cambios culturales, cambios en el mundo del trabajo. La tecnología permite hacer un mundo de cosas, tiene sus riesgos, como bien dijo el rector de la Javeriana, pero es un mundo diferente. Entonces nos toca repensarnos. Yo, pues, digamos, ese tenía como la idea de ser algo muy parecido a las grandes universidades americanas, que son, pues, también súper conservadoras hacia adentro. Yo estudié en una y son tan ricas que por eso se meten en enredos como los que hemos visto recientemente, porque allá hay tanta plata que pues no se preocupan y no tienen contacto con el mercado, la verdad. Esta universidad es hiperselectiva. Entonces, el mundo está cambiando, tenemos que hacer, nosotros ahorita estamos cambiando todos nuestros pregrados,
todos nuestros posgrados y estamos haciendo muchísimos cambios para atender las necesidades de los muchachos, las necesidades del mundo del trabajo, traer más a las organizaciones de diferente índole al campus, meterle incluso más al tema internacional. Como tenemos tantos estudiantes de estratos más bajos, hacemos un esfuerzo gigantesco en su ubicación laboral, pero ahorita los queremos acompañar toda la vida. Estamos cambiando un mundo de cosas porque el mundo nos cambió. Además, pues tenemos un gobierno que no nos valora mucho. En años pasados, el valor público de la universidad privada de alta calidad lo reconocía el Estado mediante diferentes mecanismos. Hoy no lo está reconociendo. Antes casi que no lo está cobrando, no estuvo cobrando por ICETEX. Entonces nos toca buscar nuevos públicos, nuevos stakeholders que nos reconozcan valor, ¿no? Empresas, organizaciones, nuevos, ¿no? Ya de pronto comienza a haber menos jóvenes, pero hay mucho más mayores y adultos y adultos con necesidad de hacer reskilling, upskilling, de seguirse educando a lo largo de la vida. Entonces, es un momento muy interesante, de mucho cambio, y vamos a hacer muchas innovaciones. Algunas, pues en algunas seguramente fallaremos, otras saldrán bien, pero sí no podemos seguir como veníamos. Estábamos, en mi opinión, demasiado cómodos. Pues, Adriana. Estamos en un tiempo de crisis, en ese sentido de crisis, en un tiempo de cambio. Las universidades, además, son comunidades académicas diversas. Entonces, como se enseña la música es muy distinto a como se enseña la medicina, como se enseña el derecho a la ingeniería. Y en ese encontrarnos con nuevas generaciones, que siempre ha sucedido, los jóvenes siempre traen vidas nuevas, mundos nuevos, perspectivas nuevas, pero con una diferencia, que la tecnología yo creo que antes le llegaba a la generación mayor, que la aprendía a usar y le enseñaba a la generación que venía. Ajá. Hoy nos llega simultáneamente a todos y todos tenemos que acomodarnos. A la inteligencia artificial generativa nos llegó a todos el mismo día cuando descubrimos ChatGPT, y todos lo estamos descubriendo y aprendiendo a usar y sabiendo para qué sirve. Pero yo creo que sí estamos en un momento donde ha habido muchas transformaciones, seguirá habiendo. A mí hay algo que me queda en la cabeza, y es que la necesidad de educación y el deseo aspiracional de educarse es cada vez mayor. Entonces, ¿las universidades van a perder los estudiantes? Pues no, lo que pasa es que los estudiantes del pregrado clásico de 4 años, en fin, esos son menos y son menos demográficamente, pero se abren muchísimas perspectivas de educación en muchos niveles, y eso es lo que nosotros sabemos hacer y hemos hecho siempre. Entonces yo creo que ahí hay muchas oportunidades, pero diferentes. Y algo que sí creo que ha cambiado mucho, porque hoy una universidad no es una gran biblioteca con unos grandes profesores que leyeron esos libros y los transmiten, sino que hoy la información está en las bases de datos fundamentalmente y todos tenemos acceso a ella. Hoy un profesor tiene que generar experiencias y tiene que ser como un mediador del conocimiento que está disponible para todos. Y eso cambia muchísimo el papel del profesor. Nosotros decimos, tal vez con un poco de romanticismo, que las aulas de clase no son aulas de clase, sino lugares de experiencias de aprendizaje. Eso pasa mucho más en los laboratorios que en las aulas de clase, pero eso lo que quiere decir es que sí estamos pensando de una manera diferente, mucho menos aferrados a los conocimientos y mucho más pensando en la experiencia y en algo que socialmente es muy importante, que es la posibilidad del intercambio y la discusión. Entonces paso a Adolfo con la siguiente observación. Estoy hablando, ya lo han dicho, eso tiene que cambiar allá adentro, y las universidades en todo el planeta son muy conservadoras, sin duda alguna. Y entonces, en términos económicos, cuando hay un cambio tecnológico de esta naturaleza, hay que reentrenar a los trabajadores, que es lo que se hace. Cuando son desplazados, los tiene que reentrenar. ¿Cómo se reentrenan profesores con PhD, investigadores, para ser parte de este mundo? ¿Ustedes cómo están enfrentando eso? ¿Qué está pasando allá adentro? Bueno, pero antes de eso yo quisiera hacer esta reflexión. Las universidades, creo yo, somos demasiado ensimismadas en la Torre de Marfil. Porque finalmente lo que nosotros recibimos es producto de todo el sistema educativo. Y si todo el sistema educativo es deficiente, y lo vemos en las pruebas PISA, ¿dónde estamos en las pruebas PISA? En los últimos lugares, en el mundo. Y si hay regiones que están por debajo de los promedios nacionales, estamos en los peores lugares del mundo.
Entonces yo sí creo que las universidades tenemos una responsabilidad por visibilizar, digamos, esas deficiencias de todo el sistema educativo, porque parte digamos, del resultado final de lo que hace la universidad es producto de lo que se recibe. Entonces, ahora, hay unos cambios ahora que va a cambiar la educación. Y esto yo creo que va a ser positivo y la gente se adapta. Lo vimos, por ejemplo, bueno, yo tengo más de 40 años de dictar clases cuando el COVID. Nunca había dictado, había participado en conferencias de Zoom, pero nunca había dictado una clase 100% por Zoom. Y cuando vino el COVID, nos tocó en una semana entrenar a todos los profesores. Y la gente decía, pero es que los mayores no van a aprender, no se van a adaptar. Y en una semana estábamos listos. Y después decíamos, si esto hubiera sido no fruto del COVID, sino autoimpuesto, sí, eso hubieran dicho, hay que hacer un piloto, hay que contratar unos asesores, nos demoramos 2 años, fase 1, fase 2, y esto fue en una semana y funcionó muy bien. Nosotros lo único que nos pasó porque el primer día pusieron un dibujo que apareció en todas las pantallas, pues una cosa menos, que fueron seguros los ingenieros de sistemas que eran los que tenían los conocimientos para hacer una pilatura, pero no pasó nada y funcionó todo perfecto. Entonces, y yo soy un poco escéptico. Yo a Karl Langebeck le oí una anécdota que pienso que ¿Quién? A Karl Langebeck, el arqueólogo, que decía que cuando inventaron la escritura en Babilonia, creo que es apócrifo, pero es bonito el cuento, alguien escribió, ahora sí se dañó la educación, porque ahora nadie se va a querer memorizar nada. Por supuesto que ya no tenía sentido memorizarse largos poemas y largas historias, porque era la única tecnología que había hasta ese momento. Pero como para qué, si todo lo podíamos escribir y podíamos usar esa capacidad para funciones más analíticas, mucho mejores. Entonces, creo que esto pasa. Por ejemplo, ya en esto de inteligencia artificial hay un software que se llama Canmigo, que es un tutorial. Estoy leyendo el libro. El libro es muy bueno. De Academia Khan, claro. El libro es muy bueno y básicamente dice, mire, estos son los principios de Aristóteles. Pues si uno tuviera la posibilidad de tener para cada persona un Aristóteles, maravilloso. Pero solo Alejandro Magno tenía esa posibilidad. Pero ahora, para mucha gente, va a haber un Aristóteles en la inteligencia artificial. Entonces esto va a democratizar la educación. Estos son avances, pero lo esencial de la educación para mí siempre continúa. Ok, bueno. Entonces entremos a otros temas de todo esto. ¿Yo para qué voy a hacer esa carrera ya? Eso vale un poco de plata. A mí me gusta, hago un curso corto, voy a trabajar acá y después veo a ver qué hago por una plataforma, y en la casa le dice, pues haga eso, mijo, trabaje, y que se va a gastar todo ese tiempo para hacer esa carrera. Entonces, ¿qué dice el rector de la Javeriana? La universidad es una gran oportunidad de algunas cosas que solo pasan en la universidad. Como decíamos, es una gran oportunidad de encuentro. Y en un momento en el que uno se está abriendo a la vida ya más autónomamente, y encontrarse con otras personas, con otras vidas, con otras historias es fundamental. Y además hacer amigos y hacer relaciones en ese mundo nuevo que se abre. Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto, hay que desarrollar la capacidad de pensar libremente, la capacidad de pensar críticamente, y eso se hace es en el diálogo y en la interacción. Es posible que por tecnología tengamos también maneras de diálogo e interacción, no hay que negar la tecnología completamente. Y también yo creo que la universidad no es solamente el contenido de la clase, sino muchas otras cosas que suceden en ese espacio. Yo le diría a un joven, si usted puede regalarse esa oportunidad y esa experiencia, regálesela. Y además, esa experiencia le va a enseñar a aprender. Porque es que uno tiene que aprender a aprender. Ese es un skill muy importante. Y entonces sí, usted después de terminar su carrera, sus estudios universitarios, podrá aprender muchas otras cosas, como creo que nos ha pasado a todos nosotros,
podrá a través de cursos cortos o largos tener otras competencias, meterse a otros mundos. Pero yo le diría a un joven, miren, si lo puede hacer, no renuncie a esa experiencia, porque además tú haces un curso corto donde aprendes una cosa muy técnica, pero de alguna manera te vas a quedar ahí. Si quieres salir de ahí, tienes que hacer algunas otras cosas. También podemos pensar en modelos de educación discontinuos, donde tú te formas un poco, 1 año o 2, vas y trabajas, vuelves y poco a poco vas apilando conocimientos y destrezas y vas certificando algunas cosas. Los modos ciertamente van a cambiar, pero yo creo que el fundamento de esa experiencia humana, donde los seres humanos encontrándonos, nos humanizamos y crecemos como seres humanos, es difícil de reemplazar. Max, con esta generación que tiene pues un desafío de socialización gigantesco. En Estados Unidos se está viendo con el aumento de los suicidios y la soledad de los jóvenes porque socializan a través de pantallas. Entonces, si van a seguir en ese, pues, pueden ser nómadas digitales, pero esa chocarse con el otro y aprender del otro y convivir con el otro, o sea, pues para mí los 4 años de mi universidad fueron la mejor etapa de mi vida. Me abrió 50,000 puertas. Yo creo que, digamos, más allá de lo profesional, donde creo que también hay enorme valor, una cosa. Si uno quiere ser programador, ok, haga el curso. Pero si usted quiere ser presidente de una compañía de software, va a necesitar otros skills muy diferentes a ser buen programador. Pero para ponerles acá dentro de la polémica, Esteban y Adolfo, dentro de todo esto dicen, bueno, sí, pero es que nosotros oímos ahora, estoy hablando una joven. Sí, claro, pero ahora me dicen, es que no sabemos cuáles van a ser los trabajos en el 2030. Entonces, porque ahora nos dice, lo dice Bill Gates, ¿cierto? Entonces, no sabemos. Entonces yo me voy a gastar. ¿Cuánto vale la matrícula en la Javeriana, por decir algo, o en los Andes, pues, o en una privada? Es más costoso en los Andes. Yo no estoy en los Andes hace tiempo, pues, esa fue 13 millones en inicio. Bueno, 13 millones. Entonces, ¿yo qué me voy a gastar? 13 millones. Y si lo tengo que hacer son 26 mensuales, y si fuera hoy serían 100 y pico millones de pesos. Y no sé qué voy a trabajar, porque es que como el mundo está cambiando y no va a haber trabajo, entonces, ¿qué hacemos, pues? Porque hay una relación directamente con el mundo del trabajo, en principio. Yo discuto mucho eso que dices que la educación para el trabajo, y hay gente que se queja de eso, toda educación es para el trabajo. Eso de que yo estudio más cosas, pero que no tiene que ver con el trabajo, todo es trabajo. A ver, Adolfo, pues, que ha estudiado tantas cosas. Que esa es una razón para ir a la universidad. ¿Sí? Yo creo que realmente, si el mundo va a ser cada vez más cambiante, que es una realidad, más razón para ir a la universidad. ¿Por qué? Y en eso estamos todas las universidades. Y estamos, en el caso nuestro, en una reforma curricular, donde no solo estamos valorando de manera explícita el rendimiento académico, esta es parte de la historia. Bueno, hay una parte de la historia muy importante, que es la experiencia universitaria, en los deportes, en el arte, en las danzas, en la música, en las organizaciones estudiantiles. Y eso lo estamos metiendo dentro del currículo. ¿Por qué? Porque... Perdón para interrumpir y poner... Y entonces dice el estudiante, sí, pero yo que tengo que ir a la universidad, yo puedo ir a un técnico, un tecnológico que tiene danza, tiene música, tiene deportes, y hago esa socialización, pues lo puede tener. Sí puede ir, y eso es una... Es que yo no digo que eso es una buena alternativa, pero donde realmente se da la formación, que le da un contexto amplio en humanidades, en literatura, en una educación científica, es en la universidad. Y eso es lo que le da las bases para que en ese mundo cambiante... Los voy a molestar haciendo una advertencia, los voy a molestar haciendo una advertencia que yo creo en lo que hacen y es mi mundo, pero los voy a provocar. Y sí, claro, pero ¿en cuántas universidades no están cerrando departamentos de humanidades porque no son rentables? Pero van a comenzar a crecer. Sí. A ver, hace 5 años le preguntaron a los CEOs ¿qué deben estudiar los muchachos de hoy? Todos STEM, programación, no sé. Ahorita les preguntan, no, lo que más valoran son trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia. O sea, y mucha gente está diciendo, cuando la inteligencia artificial se toma lo técnico, no vamos a necesitar coders. Un coder que hace cosas en Python, el propio programa va a poder programar. Yo le voy a poder decir el lenguaje natural que quiero, va a poder programar. De pronto, hay gente que dice las humanidades van a
a resurgir, porque nosotros nos queda lo humano y lo más humano mientras las máquinas no se lo tomen. Lo técnico lo harán las máquinas. Entonces, y vamos hacia gente más generalista que especialista. El que hace un certificado o algún certificado de Python, de coding, pues sí, va a tener una buena vida, seguramente unos años, pero si quiere ser gerente o si quiere ser un líder, pues va a necesitar otros, no solo lo extracurricular, sino una educación mucho más global y unas redes más diversas que solo las técnicas. Bien, a ver. Por eso yo creo que aprender a aprender, desarrollar disciplina, desarrollar capacidad de dialogar con otros y construir, liderar un proyecto, eso no se aprende uno solo haciendo una formación a distancia. Eso requiere un ejercicio de cultivo de la humanidad, de cultivo de la persona, que las universidades lo tenemos, lo sabemos hacer y lo hacemos. Por eso te digo, si uno tiene la posibilidad de tener esa experiencia, haga todo lo posible por tenerla. Y mientras más incierto lo que voy a hacer, si usted me dice, no, aprenda a manejar carro, y usted manejando carro va a vivir los próximos 50 años, eso era posible hace 20. Hoy no sabemos si va a haber carros autónomos, entonces si yo aprendo a manejar carro, de pronto eso no me sirva para nada en 10 años. Pero si yo tengo unos conocimientos básicos de ingeniería, de mecánica, soy capaz de entender la tecnología en sus bases, soy capaz de dialogar y construir con otros, probablemente ese skill de aprender a manejar carros no lo use, pero aprenda a hacer otras cosas nuevas porque soy capaz de leer, soy capaz de pensar, soy capaz de crear, soy capaz de preguntar. Y eso sí se aprende en un ejercicio educativo mucho más complejo que el ejercicio de aprender una técnica en 6 meses. Yo voy a decir algo. A ver, pues. Digamos, puede parecer... Tengo otra para provocarlo enseguida. No, puede resultar contraintuitivo, pero mucho de lo que aprenden los estudiantes no lo aprenden en el salón de clase. Los psicólogos evolutivos, yo creo mucho en la psicología evolutiva. No todo. En algunas cosas, por ejemplo, lo de los sueños, creo que están bastante pifiados, pero en general creo que es bastante poderosa la psicología evolutiva. Y ellos dicen que los jóvenes aprenden más de los compañeros de generación que de las otras generaciones. Yo creo que eso es cierto. Yo soy de una generación que en la universidad creció en los grupos de estudio. Y aprendí muchísimo en los grupos de estudio. Al debate, a redactar comunicados. Me acuerdo, yo les contaba recientemente a unos profesores que el primer comunicado que yo redacté con un compañero, llegó uno de los mayores, que después fue un periodista destacado, y nos dijo, muchachos, ven el comunicado. Y yo, no, eso está mal redactado, y nos cogió y nos los corrigió, y me di cuenta que teníamos que mejorar la redacción. Y en los grupos de debate, me acuerdo, por ejemplo, ahora, Salomón Kalmanovich. Con Salomón Kalmanovich estuve en pequeños comités de debate, que era una experiencia para un muchacho de 18 años, magnífica, porque Salomón, pues, es una persona, digamos, era muy bien formado, había estudiado en New School, le gustaba el debate, es inteligente, es respetuoso, y aprendía uno con estas personas en el contexto de la universidad, en la cafetería. Eso que pasa en la cafetería, eso es maravilloso. Yo en esta semana estaba yendo a la cafetería y la gente cree que estaba mamando gallo, pero yo estaba bien porque iba a ver los partidos y me sentaba ahí con los estudiantes. Y eso fue una experiencia muy buena. Me hice amigo de varios estudiantes, aprendí de dónde son, de qué carreras son, cuáles son sus inquietudes, viendo los partidos de la Copa Europa. A Luis Díaz. Bueno, yo había empezado en la Copa Europa la semana extra por la mañana, que era que veía lo de la Copa Europa. Pero eso que pasa ahí, incluso los que comentan entre ellos, que no se conocen, algunos hizo un comentario un poquito incorrecto y otro lo corrigió. Le digo, no, esos comentarios no me parecen adecuados. Eso me pareció maravilloso, digamos. Esas son experiencias, digamos, que ellos aprenden entre ellos, porque finalmente en la universidad uno encuentra, y eso se lo oí yo a un profesor cuando estaba haciendo el doctorado, le digo, ustedes van a añorar el día de mañana cuando estén en la universidad, porque aquí en la universidad ustedes confluyen con gente parecida a ustedes,
en sus intereses. Y eso no lo encuentra uno tan fácilmente. Y ellos ahí encuentran al que le interesa estudiar las plantas. Yo los veo allá, los que estudian los pájaros. El otro día me llevaron a ver pájaros, un grupo de estudiantes maravilloso. Entonces, todas esas organizaciones son un sitio donde ellos aprenden de las organizaciones políticas. Organizaron los debates presidenciales, ellos, con apoyo nuestro, pero organizados por ellos. Para desarrollar autonomía, ¿no? En el colegio es muy reglado, muy escuelero de alguna manera. Los muchachos pues no tienen demasiadas libertades en el colegio, la verdad. Aquí es la primera vez donde comienzan a ejercer su autonomía, y porque nadie le está diciendo qué clases tomar, ni ellos escogen, y ¿no? qué actividades hacer, de quién hacerse amigo, nadie las está supervisando, pero un ambiente de alguna manera un poco controlado, ¿no? Uno, digamos, pues desarrollar su autonomía en las calles de ciertas partes de nuestro país es complicado, pero aquí hay un ambiente que es de libertad de todo tipo, pero suficientemente controlado, y digamos donde hay figuras, los profesores, los estudiantes aman a los profesores, ¿no? Y son como sus mentores y desarrollan relaciones. Eso es muy difícil, pues, en un certificado o por Platzi o en la calle, pues. Aquí estuvo Freddy Vega, el director de Platzi, que es un teso. Sí. Pero bueno, Luis Fernando dijo algo que yo creo que es importante, porque dijo algo que no sé hasta dónde están ustedes avanzados en eso en las universidades, y es, puede ser que estudie 2 años y se vaya y después vuelva, porque las universidades eran ese cuerpo rígido que estaba lo técnico y lo tecnológico por allá. Lo que hemos visto es que muchos se gradúan para hacer trabajo que deberían hacer los técnicos y los tecnólogos, pero la universidad estaba cerrada. Entonces, si aquí vienen y estudian esta carrera, pues lo de los 4 años es una novedad. Hace un tiempo eran 5 años, y si usted hacía una carrera de 4 decían, esa es una mala carrera. Entonces, ¿qué tanto están avanzando ustedes? Empiezo con Luis Fernando, que lo mencionó aquí explícitamente, en que puedan entrar a estudiar a las universidades que ustedes dirigen, hacen 2 años y eso se los valen para después hacer otras cosas. Y eso va contra esa rigidez de la universidad que dice, no, así no nos sirve y tiene que ser este camino. ¿Cómo han avanzado en eso? Sí, nosotros creemos que el camino es flexibilidad y un poco personalización. Ahí tenemos un gran obstáculo, y es la regulación. La regulación sigue siendo rígida en la concepción de los programas. Hay un camino que hemos piloteado, que es los cursos de educación continua. A veces los tenemos como propedéuticos de las maestrías y las especializaciones. Entonces uno hace algunos cursos cortos, y esos cursos después los integras a programas de posgrado. Con el pregrado hay alguna experiencia interesante que tenemos en enfermería, concretamente con una alianza con otra institución, donde lo que se hace en la formación técnica nosotros lo recogemos como el primer año del programa, y por supuesto tenemos un diálogo curricular, pero yo creo que hacia ahí tenemos que avanzar. Eso tiene otros desafíos, como les decía, el regulatorio, una nueva concepción de los currículos. Estamos todos como en reforma curricular y reflexión curricular, y ya nosotros tenemos también al interior de los programas certificaciones intermedias. Entonces tú empiezas un programa y a los 2-3 semestres tienes una certificación intermedia que ya te permite trabajar y podrías volver y terminar el programa. Estamos, digamos, avanzando como en todas esas metodologías y en esas perspectivas. ¿Ustedes? Sí, nosotros, digamos, yo creo que una de las cosas positivas que yo he encontrado de las universidades es que compartimos mucho de información, las universidades privadas. De hecho, tenemos una alianza muy estrecha en lo que se llaman las 4U con ICESI, AFIT y el CESA, pero también con universidades como la Javeriana, los Andes, los vicerrectores, los directores, todo el tiempo estamos intercambiando experiencias. Pero yo quiero introducir un tema aquí. A ver, un momento que el que conduce aquí soy yo, no me va a desorganizar. Bueno, ya enseguida, a ver, pues Esteban. No, a ver. Yo te diría, en lo posgradual, antes nosotros digamos, bueno, aspiramos a tener doctorados, porque la especialización es eso como se traduce al inglés, y maestrías. Ahora, y la educación continua es otra cosa para otro público. Ahora es lo posgradual, es una sola cosa, ¿no? Entonces yo puedo hacer un certificado de una competencia, y si hago otro, saco especialización, y si hago otro, saco maestría, por ejemplo. Pero puedo hacer uno, o aquel, o 2, o demorarme, ¿no? Más tiempo. Todo eso lo estamos haciendo stackable. Entonces, lo posgradual, mucho de eso, y muy virtual, porque la mayoría de la gente que hace posgrados en Colombia trabaja.
entonces no tiene tiempo, pues los poníamos a moverse pues del norte de Cali al sur de Cali, entonces lo hace es asincrónico con momentos presenciales de impacto y todo eso muy stackable. En el pregrado es un poco diferente. Primero porque los muchachos llegan, incluso los buenos que llegan a Estados Unidos, con brechas grandes. O sea, nosotros a los 2 años, pues graduar a alguien, sí, puede tener un ingeniero de sistemas, puede comenzar a trabajar de 4º, 5º semestre, se certifica en algo de Google, estamos emitiendo certificaciones durante. Ya se están graduando en 3 años. Sí, pero vienen de colegios mejores y tienen luego, pero un abogado, o sea, en Estados Unidos estudian 4 años, pero luego 3 años de law school, sí, o 3 años de medical school, o para ser psicólogo. En Colombia en 5 años salen a demandar o a construir edificios, ¿no? Entonces, nosotros nos resistimos enormemente, el anterior rector, a reducir. Ahora vamos a reducir, pues porque el mercado se movió para allá. El rector era el papá, pues. Sí, lo conozco. Él se resistía porque decía, uno, llegan regular en ciertas cosas. Y 2, estamos graduando abogados y psicólogos que van a tratar gente o ingenieros que van a construir edificios. Pero pues, estamos viendo, por ejemplo, en administración o sociología, 4 años está perfecto. En derecho vamos a reducir un poquito, pero no es tan fácil. Psicología, medicina es imposible. Pero hay gente que bueno, no mentira. No, pero es que la calidad es, entonces, pero sí creo que podemos hacer cosas más destacadas, pues estamos incentivando que salgan, estamos incentivando que trabajen los veranos, esas experiencias de otro tipo, vamos a poder hacia adelante. Por ejemplo, estamos comenzando en música y en educación. Vamos, para que se gradúen de músicos, vamos a validar experiencia, digamos, de trabajo como música, como académica. O músicos que son profesores. O sea, estamos haciendo cosas, pero la regulación nos restringe bastante. A ver, pues, ¿cuál era el tema? No, el tema es que para estos muchachos desbaratar esto aquí. De esta generación, una de las cosas que es más importante, el tema internacional. Estos estudiantes que se van a mover muchos por el mundo. Y los atrae mucho eso, y las universidades estamos haciendo mucho para facilitarles eso, vía que dobles titulaciones con universidades buenas del exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos, acreditaciones en el exterior. Entonces pongo el ejemplo, las enfermeras que nosotros formamos, las vienen a contratar antes de graduarse de Europa y de Estados Unidos, donde consiguen unas remuneraciones muy buenas. Y aquí como economista sí voy a decir que, porque hay gente que este tema no le gusta tanto, a mí me parece muy bueno exportar profesionales, porque le conviene tanto a los que se van, que mejoran su situación, como a los que se quedan, porque hay menos presión sobre el mercado laboral. Y una tercera cosa que estamos viendo es que mandan remesas que hoy en día son una fuente importantísima de ingreso del país. O sea que la migración es muy buena y no podría emigrar si no tuviera esta magnífica formación. Una observación con respecto a lo que está haciendo Adolfo, que tiene mucho que ver con esa discusión, que ¿por qué se van? Yo digo, es que la educación es un pasaporte de la libertad. Yo adoro Medellín, pero yo he ido por todas partes del mundo. ¿Y por qué? Pues porque he tenido una educación que me ha permitido ser persona del mundo y quiero estar allá y volver en la medida que pueda siempre, etcétera. Pero la educación es un pasaporte a la libertad. Un comentario. Entonces, fíjense que nosotros durante mucho tiempo acá en Colombia decíamos, debemos mirar el modelo alemán, ¿sí? Que era cuántos eran técnicos y tecnológicos, etcétera, y nunca lo hicimos, nunca. En todos los documentos se decía eso, y hay que hacerlo, etcétera, pero este cambio está obligando a hacerlo. Fíjese que sin habérselo propuesto jamás, esto está obligando a que usted tiene que entender en qué trabajan, cómo trabajan, trabaje 2 años, váyase, de pronto vuelve, etcétera. Entonces eso me alegra mucho y eso es importante que lo tengamos en mente. Tengo 2 temas que no quiero dejar de tocar con ustedes. Uno, el tema de la deserción. En Colombia, en términos generales, no conozco las cifras de ustedes conversaremos acerca de eso, pero es casi el 50% de los estudiantes que entran a las universidades, en general la educación, pongan la superior, técnico y tecnológico también, ese casi 50% entran y no terminan esas carreras. Eso es una calamidad, porque estamos hablando de conseguir cupos, necesitamos estudiantes, pero no solamente pues el esfuerzo por conseguir un cupo, pero se está yendo la mitad sin terminar. ¿Ustedes qué ven de eso? Ese es un gran reto.
Hay una deserción, si quieres, natural, de cuando las personas cambian de orientación o descubren que tienen otra orientación, y inclusive buscamos que se haga en la misma universidad. Eso es una deserción natural. Hay una deserción muy grande por temas económicos y por temas de cuidado al interior de sus familias, o por temas de necesidad de aporte económico. Ahí hay un reto inmenso. Y pues hay deserciones también por temas académicos. Nosotros tenemos una deserción bastante controlada. Aquí tengo la cifra interanual, es 3,66, pero estamos buscando reducirla lo más que se pueda. Eso tendrá un piso, pero estamos lejos del piso. Entonces es un reto muy importante, sobre todo por lo que tú decías, es que la educación fundamentalmente es un habilitador de sueños y de libertad, y que la gente pueda terminar un plan de formación es importante. También por eso esto de las certificaciones intermedias es clave, porque le puede permitir a las personas que por alguna razón tienen que dejar el sistema tener ya alguna titulación básica que les permite trabajar y eventualmente volver. Entonces es un tema que hay que mirarlo complejo. Nosotros no solo somos fruto del sistema escolar previo, sino del sistema social en el que vivimos, y tenemos que buscar las mejores soluciones para mejorarle a las personas sus oportunidades en ese sistema social en el que estamos. En la medida que el título pierde medio importancia, que es lo que está sucediendo, esas certificaciones intermedias hacen que la deserción, que la queremos evitar, y hacemos, en hay muy poca deserción económica porque los apoyamos, pero hay más por cambio hay una por académica y por cambio de la ciudad de residencia. Pero si uno tiene certificaciones, si uno puede certificar en el camino competencias, pues ya hay menos frustración, ¿no? Era como que el título es lo único, hay que terminar los 5 años del título, ¿no? De pronto a los 2 años o 3 puede salir con unas certificaciones que le van a agregar valor, entonces ya la pérdida, digamos, social y emocional del muchacho, pues está más controlada. Eso los maestros, ahí es un enredo, hay que conversar a los maestros, los profesores, todo eso, de esos cambios, porque eso no es tan sencillo para esa mentalidad. Entonces se van a acabar los doctorados acá, pues la investigación en Colombia, ¿ustedes cómo la ven? Paso allá, Adolfo. Pues, bueno, el tema de los doctorados, que el país le apostó fuerte en determinado momento, se ha ido reduciendo por una reducción en los recursos. Yo creo que obviamente una de las prioridades que tenemos que tener es mayor inversión en ciencia y tecnología, que invertimos, como todos sabemos, muy poco, entre otros en doctorado, tanto en formación en el país como en el exterior. Pero relacionado a este tema de la deserción, hay un tema que a veces no se habla y que hemos estado midiendo allá en la universidad, que es el tema de los estudiantes que se demoran más tiempo. O sea, no desertan del todo, pero se demoran más tiempo. Y eso produce también una ineficiencia terrible, porque un porcentaje, en algunas universidades, un porcentaje muy bajo de los estudiantes, después de que han pasado 10 estudiantes, se han graduado. 10 semestres. 10 semestres, sí, perdón. Si se gradúan, por ejemplo, y eso puede acentuarse cuando las matrículas son gratuitas, porque si la matrícula es gratuita, yo puedo tener el incentivo, hombre, me voy a demorar 8 años, pero entonces trabajo parte del tiempo. Cuando eso crea una ineficiencia, porque la corte de entrada tiene un tope, y entonces le quité el cupo yo a alguien que no lo voy a liberar hasta que me vaya. Entonces, eso me parece que es una medida de ineficiencia en nuestro sistema educativo. Tengo varias preguntas, pero Luis Fernando tiene un poco de afán. Una última. Entonces, ¿cuál debe ser el papel del Estado con respecto a las universidades privadas? Que es parte del debate en que estamos nosotros en Colombia. Les puse pues la fácil al final, así para que no nos demoremos casi nada. ¿Ustedes qué creen? Ustedes, repito, son rectores de universidades élite en el sentido de ser muy buenas universidades. Ya han hablado de qué tipo de estudiantes reciben, en qué condición social. Todo eso ya lo hemos discutido y yo creo que es muy interesante y nos sirve pues para entender mejor este mundo que habitualmente no se entiende. Estas cosas que estamos hablando no se entienden mucho. Entonces, ¿cuál debe ser el papel del Estado con las universidades privadas? Privado-público no es un juego de suma cero. Podemos crecer las universidades privadas y las universidades públicas, y de suyo en nuestra relación cotidiana tenemos muchas y muy buenas relaciones con las universidades públicas, hacemos investigaciones juntos,
compartimos profesores, proyectos. O sea, al interior de la vida universitaria esa relación existe y es bastante amable y bastante fructífera. Yo creo que el Estado tiene que promover la educación. Las universidades, recuerda que son sin ánimo de lucro. Entonces nosotros no estamos guardando excedentes para nosotros ni para nadie, se reinvierten en la universidad, en su infraestructura, en su calidad. Entonces, lo que el Estado le debe preocupar es una educación de calidad para todas las personas, usando toda esa infraestructura intelectual y física que está en las universidades públicas, en las universidades privadas. Lo que tenemos que salirnos como de esa confrontación, que es una confrontación un poco inútil, y si queremos mejorar el sistema y darle mayor cobertura, tenemos un sistema mixto que hemos construido a lo largo de siglos, que ha mostrado grandes beneficios y que debemos seguir impulsando entre todos. Adolfo. Sí, Colombia es diferente a otros países de América Latina, donde el sistema universitario es público-privado, más o menos 50 y 50. Y por lo tanto, el Estado necesariamente tiene que jugar con ambos actores. Y me parece que eso permite el acceso y darle libertad a la gente también para escoger. Eso es bueno, porque eso introduce un elemento de competencia. Si no hay competencia, como sabemos, las instituciones se acomodan y no hacen los esfuerzos, tanto las públicas como las privadas. Entonces es bueno que haya para todas competencia. Y esa competencia, en el caso pública-privada, pues se logra a través de cosas como los subsidios a la demanda. Sí, eso le van a decir, entonces, ¿es neoliberal, Adolfo? Cero. No, porque, a ver, Jorge Iván González, muy querido profesor de la Universidad Nacional, lo conozco, exdirector del EP, decía, hay como una noción de que lo público es inherentemente bueno, ¿no? Por ser público, y eso no es tan así. Yo soy un poco más de la escuela del camarada Deng Xiaoping, que decía, no importa si el gato es blanco o negro, sino que case ratones. Hay universidades privadas excelentes, buenas, regulares, malas y pésimas. Hay donde se hacen negocios también. Y hay universidades públicas, excelentes, regulares, buenas, regulares, malas y pésimas. Y también ahí se hacen negocios a veces. Entonces, yo, digamos, me obsesionaría por la cobertura con calidad. Y usarían los medios al alcance del Estado para lograr que los grandes beneficiarios de ser Pilo Paga no somos las universidades, son los pelados que pasaron por ahí. Yo no estoy diciendo necesariamente volver a eso. Pero el Estado sí podría, digamos, aprovechar esa infraestructura creada. Es muy difícil crear una universidad, no es cuestión de ladrillo. Esa noción, en vez de arreglar la Universidad de La Guajira, es un desastre, o el Pacífico de Buenaventura, vamos a crear una nueva. Eso es una estupidez, perdón, porque es que la universidad no la hacen los ladrillos. Es cultura, es gestión, son los profesores. O sea, construir, la Javeriana lleva 400 años, nosotros llevamos 45, estamos iniciando. Entonces me parece que el Estado debe ser más pragmático y, por ejemplo, ese mecanismo de financiación contingente al ingreso de ICETEX, que en Inglaterra y Australia lo usan para la educación pública. Si usted recibe el beneficio de una educación pública universitaria, que es para pocos, usted aporta al sistema, por lo menos para las privadas, eso, ¿no? Que en vez de prestémosle contingente al ingreso, que los pelados puedan ir a ICESI o a donde sea y luego pagar según como les va en el mundo laboral, ¿no? Hay maneras diferentes. Si nos alejamos del dogma y de ideología, yo sí estoy de acuerdo que el presupuesto público debe priorizar lo estatal, pero no tiene que ser, ¿no? Esto no es blanco y negro, no es 0 y 1, no es binario. Hay muchas maneras. 500,000 cupos con las universidades estatales no lo logran ni lo van a lograr. ¿Por qué no aprovechar cupos que hay ociosos o posibles en las privadas? El dogma y la ideología pues no nos llevan a nada, y por eso me gusta Deng Xiaoping. A ver, muy importante. Las universidades privadas de excelencia somos realmente del público. O sea, porque somos claramente entidades sin ánimo de lucro y el 100% de los excedentes nuestros se reinvierte. Nadie recibe utilidades. Y realmente es la sociedad la que es dueña de ese patrimonio social. Es un patrimonio social de la cual se beneficia toda la sociedad, porque no solo se benefician nuestros estudiantes, se beneficia la sociedad con los profesionales que les formamos. Nosotros, por ejemplo,
formamos muchos profesionales que luego van a las universidades de todo el Caribe colombiano. De La Guajira tenemos en este momento 500 estudiantes. El impacto enorme de 500, de algún porcentaje importante de eso, va a regresar a La Guajira y va a tener un impacto enorme sobre ese departamento. Entonces, somos realmente un bien público. ¿Quieren decir una última palabra antes de despedirnos? Piensen en un joven o una familia que está pensando, que nos van a escuchar y dice, bueno, ¿qué hago yo con mi hijo, mi hija? ¿Alguna palabra corta? La vida se pasa muy rápido y va a tener muchas angustias y ocupaciones. La universidad, además de ser el mejor lugar para conseguir un trabajo, porque pues nosotros los vamos a acompañar y vamos a garantizar prácticamente un trabajo, de lograr, ¿no? de alcanzar unas competencias muy útiles para la vida. La primera de todas, aprender, de relacionarse y construir contactos de primera, es también una experiencia maravillosa de vida. Si uno se puede dar ese, entre comillas, lujo, que no lo es, porque uno está invirtiendo, ¿no? Ahí un consultor decía, es que los estudiantes son coinversionistas con ustedes, estamos invirtiendo los dos en las capacidades de ese estudiante y a la final de la sociedad. Si se pueden, digamos, dar ese gusto de pasar por la universidad y regalarse esos años, que además van a tener en una buena universidad un gran retorno sobre la inversión, goce, háganlo, porque además personalmente el retorno es infinito. Adolfo. Todos los colombianos que trabajan saben que el mejor legado que le pueden dar a sus hijos es una buena educación. Porque la educación, primero, pues le permite tener unos ingresos y eso es rentable. Pero además le da libertad para ser personas felices, para personas que se realizan en sus aspiraciones. Y eso es incluso todavía más importante. Y por eso es que los padres de familia lo que aspiran es, lo decía el conductor que me trabaja ahora, que es de un pueblito de Santander, de Sucre, Santander. Y me dijo que él se había venido porque él sembraba papa en Santander. Y no le pagaban la papa a un precio que fuera rentable. Y se vino y ahora está aquí de conductor en Bogotá. Y le pregunté si tenía hijos. Y me dijo, sí, son muchachos de 16 años, son medios, son buenos estudiantes. Y yo le dije, dígale que es muy importante que les vaya bien en las pruebas Saber 11, porque hay muchas becas, tanto en las universidades públicas como en las privadas. Me dijo, sí, yo lo que aspiro es que ellos tengan las oportunidades que yo no tuve en la vida. Muy bien. Yo me diría por la sociedad, mire, nos preocupa mucho la fragilidad de la democracia, la polarización, la falta de argumentación. Las universidades son lugares muy importantes para cultivar a las personas, pero para cultivar personas demócratas, personas capaces de escuchar a los otros, personas capaces de construir tejidos de amistad social, de trabajar cooperativamente y de pensar en un futuro juntos. Entonces la universidad no solamente es algo individual y egoísta, es la posibilidad de construir una sociedad mejor para todos. Muchas gracias. Bueno, terminamos este capítulo. Todavía tenía otras cuantas preguntas por acá, pero me da mucha alegría compartir con 3 amigos, que ustedes tengan la oportunidad de escuchar dentro de esta serie, oír todas las miradas acerca de la educación. Y a ustedes les doy gracias por lo que hacen en cada uno de sus lugares. Yo soy profesor y ese es mi mundo y siempre estoy orgulloso de decirlo y de ver personas que trabajan por eso. Y son grandes universidades que hacen un gran trabajo social, Caribe, el Valle del Cauca y alrededores del suroccidente colombiano, el Pacífico, y la Javeriana acá en Bogotá, que es capital. Muchísimas gracias, un gusto, y estoy seguro que muchas personas van a disfrutar mucho este episodio. Muchas gracias, Sergio. Bueno, nos fuimos. Muchas gracias a todos. Aprendimos. Boombox.